¿Qué tal? En este video voy a explicar cómo se realiza la selección del cable para la instalación de un motor trifásico. Hay dos maneras de hacer esta selección. La primera es por la corriente de línea. Bueno, para empezar podemos decir que la potencia, que es la que tenemos por acá, se expresa como se muestra en esa fórmula. Esta fórmula la saqué del libro de Stephen Chapman de máquinas eléctricas. Bueno, nos dice que la potencia que se suministra a un motor de inducción trifásico está dada por raíz de 3 por VL, que significa el voltaje de línea, por IL, que significa la corriente de línea, por el coseno de teta, que es el factor de potencia. Y bueno, la letra P de potencia debería estar expresada en watts. A partir de esa fórmula podemos despejar la corriente de línea, que es lo que nos interesa. La normativa dice que para seleccionar el cable de línea, este debe soportar por arriba del 25% de la corriente de línea. Entonces vamos a calcular la corriente de línea para este ejemplo. Tenemos un motor de 2 caballos de fuerza que se suministra a 220 volts y tiene un factor de potencia de 0.9. Despejando la corriente de línea de la fórmula de la potencia, tenemos que la corriente de línea es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el factor de potencia. Como lo mencioné, la potencia deberá estar expresada en watts, entonces sustituimos eso. Tenemos 2 por 746, porque un caballo de fuerza es equivalente a 746 watts, sobre raíz de 3 por 220 por 0.9, que es el factor de potencia. Y eso nos da un valor de 4.35 amperes. Entonces, esta va a ser su corriente nominal a tensión plena. Generalmente estas corrientes son ya ya con carga, porque generalmente sin carga los motores no llegan a tener corrientes, digamos, como se calcula con su máxima, porque esta se hace con digamos, esta corriente sería la máxima a la que podría llegar a tensión plena con una carga, con la mayor carga que pueda soportar. Entonces vamos a calcular una corriente que nombré IL asterisco, que esta va a ser la que vamos a calcular un 25% arriba de la corriente nominal calculada. Entonces, para hacer esa operación, lo que vamos a hacer es multiplicar la corriente nominal por 1.25 o sumarle el 25%. Entonces, 4.35 amperes más el 25% nos da un valor de 5.43 amperes. Y basándonos en ese valor de la corriente de línea calculada, podemos hacer la selección de un cable. En la red hay mucha información acerca de los calibres de cable y la corriente máxima soportada. Podemos tomar cualquiera de las tablas encontradas en internet, pero lo ideal sería verificar los datos del fabricante del cable que vayamos a utilizar. Como ya lo mencioné, se calculó un valor de 5.43 y por esta tabla podemos ver que pues un valor cercano podría ser el calibre 22, sin embargo también podríamos utilizar un calibre 20, porque un calibre 20 todavía tendría un margen un poco más grande. Sin embargo, pues un calibre 22, aunque está un poquito por debajo de lo calculado, aún así es más de la corriente nominal, que digamos en este caso en vez de este soportaría más de 25% y que sería un 15% aproximadamente. A ver, vamos a ver, 4.35 más 15% por 1.15, sí da 5.0025. Esto sería con un 15%, sin embargo, lo que recomienda la normativa es utilizar un 25%. Y bueno, ahora podemos tomar otro ejemplo. Esta placa de datos es una placa que expliqué cómo se leía en un video anterior. En esta placa no viene expresado el factor de potencia como tal.
Sin embargo, podemos calcularlo, aunque en realidad no tiene mucho sentido porque podríamos utilizar la corriente directa, que al final, la corriente directamente aquí de la placa, que al final va a ser lo mismo que cuando calculemos el factor de potencia. Bueno, de la fórmula anterior que tenemos de la potencia, podemos despejar el factor de potencia. Entonces tenemos que el factor de potencia es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces, en este caso tenemos un motor de 5 caballos de fuerza que en watts pues lo vamos a multiplicar por 746 sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. Este motor se puede conectar tanto a alto voltaje, que son 440, bueno, entre 440 y 460 volts, o a un bajo voltaje, que es entre 220 y 230 volts. En mi caso, este motor está conectado a 220 volts, entonces así es como vamos a hacer la cuenta. Si ustedes tuvieran un motor que no está conectado a 220, que está conectado a 440, pues igual solo sustituyen aquí. Y pues bueno, tomando la corriente de línea nominal, pues vamos a tener la que le corresponde a 220 volts, que es de 12.6 amperes. Sustituimos y nos da un factor de potencia de 0.776. Y bueno, como ya lo mencioné, no tiene mucho sentido luego volver a calcular la corriente de línea porque nos va a dar lo mismo que en la placa, porque pues de ahí tomamos los datos. Entonces, pero igual lo hice y sustituyendo los datos obtenemos una corriente de línea de 12.6, que es lo que nos dice la placa de datos. Sin embargo, pues solo como consejo, cuando no se tenga el factor de potencia expresado aquí en la placa de datos, pues lo que se puede hacer es tomar directamente la corriente de línea y basándonos en eso, hacer la selección del cable. Bueno, igual aquí calculé la corriente de línea asterisco, que es sumarle el 25% a la corriente de línea calculada, o la corriente de línea que indique la placa de datos, y nos da una corriente de línea asterisco de 15.76. Y bueno, basándonos en eso y con la tabla que, como ya les mencioné, está en la red, pero lo ideal sería buscarla del fabricante, pues lo que más se acerca a ello podría ser un cable calibre 14, un cable calibre 16, pues la verdad es que soportaría, digamos, lo de la placa, pero no tiene un margen, entonces lo podemos descartar. Un calibre 18 definitivamente no, un calibre 20 también sería opcional, y pues ya todos estos cables de calibre mayor pues quedarían descartados porque la verdad es que quedaría muy sobrado. En este caso lo que utilizamos fue un cable calibre 14. Un cable calibre 14 soporta hasta 15 amperes y está cercano a lo que se calculó, ¿no? Tiene un poquito menos del 25%, sin embargo es aceptable. De hecho, cuando se hicieron pruebas de arranque de este motor, se midió la corriente en cada una de las líneas, y como este motor en realidad no tiene ninguna carga y a tensión plena está trabajando pues solo el motor, no tiene ninguna carga, como ya lo mencioné, la corriente de línea que se midió en cada una de las fases era de 4 amperes aproximadamente. Entonces realmente incluso el cable calibre 14, al no tener ninguna carga, pues le queda un poco sobrado. Sin embargo, está en el rango óptimo. Bueno, esa fue la primera forma de calcular o más bien de seleccionar el cable, que es por la corriente de línea. Pero hay otra forma, que es hacerlo por la caída de tensión. Igual la normativa nos dice que debemos seleccionar un cable de manera que la caída de tensión sea menor al 3%. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Este método, digamos, ya aplica tanto para un motor monofásico como para un motor trifásico. Y tenemos las dos fórmulas de caída de tensión en un motor de inducción monofásico y trifásico. Esta es la del monofásico y esta es la del trifásico. Y en estas fórmulas, la letra L indica la longitud del cable expresada en metros, la letra IL representa la corriente de línea expresada en amperes. En este caso, coseno de phi indica el factor de potencia.
La letra K, la conductividad del cable, y la letra S, la sección del cable. Estas tablas también las encontramos en la red, donde encontramos la sección del cable para cada calibre. Sin embargo, también lo ideal es verificar las tablas de cada fabricante. Ok, en este caso vamos a hacer un ejemplo basándonos en el ejemplo, en el primer ejemplo de los 2 caballos de fuerza, y vamos a considerar un cable de cobre, que es generalmente lo que se utiliza para hacer la instalación de este tipo de motores. Y el cable de cobre tiene una conductividad de 59 Siemens sobre metros. Vamos a hacer entonces la selección del cable. Bueno, pero antes, ¿qué es la caída de tensión? Por si aún no les ha quedado claro. La caída de tensión es lo que se nos queda en el cable del tablero al motor. Generalmente los motores no están muy cerca del tablero. En el caso de la aplicación, más bien del proyecto que se hizo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, donde se realizó un tablero para prácticas de electricidad y electrónica industrial, el motor está muy cerquita, de hecho está al lado del tablero. Sin embargo, ya en aplicaciones industriales u de otro tipo, el motor ya pues puede llegar a tener distancias hasta de 100 metros. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Como ya lo mencioné, lo que la normativa marca es que debemos seleccionar un cable de manera que la caída de tensión sea menor al 3%. Y bueno, como ya lo mencioné, vamos a tomar el ejemplo del motor trifásico de 2 caballos de fuerza. Vamos a suponer una distancia. Esta distancia es la distancia L, que es la distancia del tablero al motor. Vamos a suponerla de 50 metros, una corriente de línea que ya la calculamos anteriormente y fue de 4.35. Tomamos la corriente real calculada, no la corriente asterisco. También tenemos el coseno de phi, que en el ejemplo era de 0.9, la conductividad del cable, que ya lo mencioné, que es de 59 Siemens sobre metro, y la letra S. En este caso, como habíamos seleccionado, digamos, el calibre 22 con el 15%, para el calibre 22 le corresponde 0.324 milímetros cuadrados. Entonces vamos a tomar ese dato. Y bueno, sustituimos todos los datos, raíz de 3 por la longitud, por la corriente de línea, que es 4.35, por el factor de potencia, sobre la conductividad del cobre, por la sección del cable. Metemos todos estos datos a la calculadora y nos da una caída de tensión de 17.46 volts. Esto quiere decir que en los 50 metros de cable que hay del tablero hacia el motor, hubo una caída de tensión de 17 volts. Es decir, si del tablero estamos tomando 220 volts, al motor ya no le están llegando 220 volts porque hay una caída de tensión de 17.4676 volts. Entonces al motor le están llegando, vamos a hacer la cuenta, 220 menos 17.4676, le están llegando 202.5324 volts. Y bueno, vamos a hacer el cálculo. Si el 100% son 200, a ver, no me carga. 220 es el 100%, ¿no? Digamos que un 1% es igual a 2.2 volts. Pero hubo una caída de tensión de 17 volts. Entonces quiere decir que hubo una caída de tensión, pues la verdad es que sí, algo grande. La caída de tensión fue del 7.72%. Entonces, pues ahí podemos ver que no hicimos una selección correcta del cable. Entonces lo que vamos a hacer este es un buen ejemplo para ver que a pesar de que estaba dentro del rango, pues podría no ser tan bueno. Entonces ahora, en vez de tomar un cable calibre 20, que fue lo que tomamos, vamos a tomar un cable calibre
en vez de un cable calibre 22, vamos a tomar un cable calibre 20, que tiene una sección de 0.517. Vamos a volver a hacer la operación. Raíz de 3 por 50 por 4.35 por 0.9 sobre 59 por 0.517, si no mal recuerdo. Ajá. Y ahora vamos a meter estos datos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. A ver, permítanme que cargue. Son 50 por 4.35 por 0.9 por la raíz de 3 entre 59 por 0.517. Y eso nos da un valor de 11.11. Ok. Y pues no, tampoco. Eso sería una caída de tensión de pues aproximadamente del 5%. Y pues tiene sentido. No se recomienda usar un calibre tan bajo, pues porque tenemos una distancia entre el tablero y el motor de 50 metros. Es obvio que va a haber una caída de tensión alta. Entonces, a pesar de que este método, digamos, es tal vez un poco más sencillo, hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como la caída de tensión. Como ya vimos, con la caída de tensión de 50 metros, pues aún utilizando un cable calibre 20, pues la verdad es que no estamos por debajo del 3%. Entonces vamos a hacer un último intento. Vamos a tomar, en vez de un cable calibre 20, ahora vamos a tomar uno calibre 18. Vamos a meter los mismos datos. Y vamos a ver ahora si ya estamos por debajo del 3%. Aquí no es este, vamos a tomar el de calibre 18, que es 0.821. Metemos esto a la calculadora y ahora nos da 6.99. Y bueno, eso en porcentaje, que eso es un 3.18%. Como podemos ver, pues todavía no está por debajo del 3%. Ya se acercó al 3%. Sin embargo, no me convence. Vamos a tomar entonces un calibre 16. Este fue con el calibre 22, este fue con el calibre 20, este con el calibre 18 y este con el calibre 16. Esta es la vencida. Vamos a volver a meter los datos, que es 50 por 4.35 por 0.9 por raíz de 3 entre 59 por el calibre 16, tiene una sección de 1.31 y eso nos da un valor de 4.38 volts, que eso es aproximadamente una caída de tensión del 2%. Ya estamos por debajo del 3%, que es lo que marca la normativa. Entonces, pues este sería el ideal. A pesar de que por una parte la selección del cable la hicimos sin considerar la distancia que puede haber desde la instalación del tablero hasta el motor trifásico, pues habíamos dicho, pues puede ser opcional un calibre 22 o un calibre 20. Sin embargo, ya al considerar otro factor muy importante, que es la distancia, pues ya podemos ver que ni con el calibre 22, ni con el calibre 20, ni el 18, más bien con el 16 es lo ideal, que hay una caída de tensión del 2%. Esto nos deja una enseñanza, no es siempre recomendable hacer la selección directa así por la corriente de línea. Hay algo muy importante que se debe considerar y es la caída de tensión que va a haber desde el tablero de instalación hasta el motor trifásico. Espero les haya gustado. Muchas gracias.